voy a pedir su colaboración, ¿ya? Mire, hay dos presentaciones que tengo que hacer. Una de ellas es la importancia de comprometerse con la salud infantil y después cómo evaluar y clasificar al niño menor de 5 años, ¿no? Y habla de los signos de peligro. Como eso de alguna manera lo vemos en la parte de las actividades que vemos ahí en el Hospital del Niño, yo voy a primero empezar no con la parte de cómo, o mejor dicho, no comenzar con la parte de cómo comprometerse con la salud infantil, sino empezar con una parte que tiene que ver con la atención al primer nivel de salud, que es algo que yo siempre les he comentado a los alumnos de la práctica. Entonces, y también hablarles sobre gestión de procesos y agir. Ya, lamentablemente he salido rápido y no tengo un puntero, voy a tratar de ser referencial con el puntero de acá, si es que es necesario. Ya, empezamos entonces para terminar, tengo dos clases seguidas, entonces vamos a pasar. Bien, miren, en realidad cuando empezamos a trabajar, tenemos que tener en cuenta que el primer nivel es el que recibe más demanda, ¿ya? Recibe mucha demanda para las atenciones de salud. Sin embargo, se cuenta ahí con pocos recursos, ¿no? Y eso dificulta mucho su atención. Entonces los puestos y centros de salud tienen siempre un discurso de las autoridades, ¿no? Hay que potenciar el primer nivel de salud, hay que hacerlo más potente, más fuerte. Es cierto, debería ser así, pero en la práctica eso a veces no se cumple. En los 18 centros de salud de Villa El Salvador, por ejemplo, de la red de Villa El Salvador, solamente hay 4 pediatras y uno de ellos es el jefe, entonces no atiende pacientes. Entonces hay en toda la red de 18 hospitales 3 pediatras. Y entonces, como no hay un nivel de contención ahí, los establecimientos de salud derivan al segundo nivel o intermedio, ¿no es cierto? Este nivel intermedio, que es el segundo nivel, se ve a veces sobresaturado de pacientes y entonces a veces atienden pacientes que deberían ser atendidos en el primer nivel, de patologías muy simples, ¿no? Que no deberían de llegar a este nivel. Y ahí los recursos son un poco más que el primer nivel, sin embargo la saturación ya empieza a verse acá, ¿no? Y después hay otro grupo de pacientes que deben llegar a un hospital referencial, un hospital de tercer nivel, donde sí hay buenos recursos, pero en términos adecuados deberían ser pocos los pacientes que llegan al tercer nivel, ¿no? Por ejemplo, hoy día mismo una señora en Radio Programa se quejaba de que su niño tiene una inmunodeficiencia primaria y que en el hospital del niño no había los recursos para poder hacer una prueba genética, etc. Entonces, esos son los pacientes que se deben ver en los hospitales. No en un gran hospital ver, por ejemplo, casos de resfríos, estreñimientos, cosas que deben resolverse en el primer nivel en base a las competencias que tengan los profesionales ahí. Porque para eso no es necesario un pediatra, ¿no? Es un médico general que tenga buenas competencias en ese sentido. Muy bien. Estoy retrocediendo. Hace algunos años atrás, la revista Lancet publicó una serie que se llamó la serie Lancet de salud infantil, y en esa hacía mucho énfasis a las estrategias que IEPI propone. Pero lo primero es que se preguntaba dónde, cuándo y por qué mueren los niños, ¿no? Y las respuestas son los siguientes, ¿no? Hay una gran parte del mundo en la cual siguen muriendo muchos niños, que es en el África, en el Asia y el África subsahariana. Obviamente la mortalidad también aquí en algunos países de la región es importante, ¿no es cierto? Pero 42 de 192 países explicaban el 90% de las muertes. Es decir que hay regiones del país en las cuales la mortalidad es muy alta, ¿no? Y más del 99%, como ustedes pueden ver, son países pobres. Otro elemento importante es que 4 millones de recién nacidos son los que mueren en ese tiempo. O sea, ¿cuándo? En los recién nacidos. O sea, la mortalidad ahorita está dirigida al recién nacido. Ustedes tienen que preocuparse de tener competencias para evitar que se le muera un recién nacido. Reconocer signos precoces de gravedad en un recién nacido, que es mucho más difícil que un niño mayor. Entonces, un recién nacido, cuando a ustedes les toque haciendo su serum, porque yo siempre hablo del trabajo, cuando ustedes reciben un recién nacido, tienen que poner todo su interés en cuál es la condición de ese recién nacido. Y ante cualquier duda, inmediatamente hacer la referencia. Entonces, ¿no es cierto? Un 50% mueren en las primeras 24 horas. Entonces ahí están todos los niños, por ejemplo, que nacen con problemas que ustedes ya conocen, como prematuridad, asfixia, sepsis, ¿no es cierto?
y un 75% en la primera semana, lo que constituye la mortalidad neonatal precoz. Entonces ahí la primera semana de vida es crítica, es muy importante, ¿ya? Y además ahí hay una cobertura de atención baja. Y las afecciones perinatales, como ya acá estamos viendo, ¿no es cierto?, asfixia, bajo peso, una serie de infecciones son las causas principales de muerte, y eso se ha mantenido durante los últimos 20 años. Eso no está modificándose. Todavía hay muertes por neumonía, hay muertes por diarrea, por ejemplo, pero ya cada vez menos. Cuando yo estudiaba, ¿no?, veíamos todavía niños con mortalidad por diarrea. En la época que terminaba mi residentado, empezaba la epidemia de cólera y veíamos niños con mortalidad por deshidratación grave. Entonces, pero ahora, a estas alturas, que se muere un niño por deshidratación ya es una incompetencia del personal de salud, ¿ya? La desnutrición y el rebrote de sarampión como una enfermedad reemergente, sobre todo en nuestro país, es muy importante. La malaria, el VIH y SIDA también siguen siendo importantes en otras regiones del país. Pero aquí, por ejemplo, yo estoy muy sorprendido. Yo trabajo en el Hospital del Niño, muchos de ustedes saben, pero actualmente también me desempeño en el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. Y por ejemplo, en Emergencia de Villa El Salvador, muchos niños, ahí tenemos ya varios casos de niños con hijos de madre con VIH y también con casos de tuberculosis. Su universidad está siendo una de las universidades que probablemente el próximo año empiece ya a recibir internos de su universidad ahí en el hospital. Entonces, hay que tener todas esas condiciones. Entonces, para estos años, ya viene más de 10 años, ya había muchas intervenciones que estaban disponibles, ¿no es cierto? Se sabe la ventaja de la lactancia materna, de los esteroides prenatales para hacer madurar desde el pulmón en un probable parto prematuro, ¿no? Manejo adecuado del primer momento en el recién nacido, del minuto, en todo caso el primer nacido, exodio tetánico, antibióticos para RPM, etcétera, parto limpio, resucitación neonatal, ¿no? Elemento importante, ¿no? Yo siempre hago énfasis a esto porque cuando uno aprende reanimación neonatal, por ejemplo, ahorita mismo el Ministerio de Salud nos ha mandado una invitación para una enfermera y un médico para hacer reanimación neonatal. Entonces ellos tienen que ir a recoger el material para que aprendan primero la parte teórica. Cuando llegan al taller, ellos dan un examen. Entonces esa es la metodología que se utiliza para aprender reanimación neonatal. Sin embargo, cuando ustedes aprenden reanimación neonatal en un gran hospital y van a hacer su serum, en el gran hospital encuentran mezcladores de oxígeno, oximetría de pulso, es decir, encuentran muchas cosas que son bastante complejas que se utilizan ahí. Sin embargo, hay una metodología que se llama ayudando al bebé a respirar, que se utiliza con la finalidad de que se aprenda reanimación neonatal para salvar niños en el primer nivel de atención, utilizando solamente ventilación a presión positiva, porque con el contenido de oxígeno ambiental es suficiente para poder reanimar a un niño. No se metan entonces ahí cuando estamos en el primer a querer intubar, es tan difícil que inclusive un pediatra se demora mucho en hacer eso. Quienes lo hacen rápidamente son los intensivistas o los anestesiólogos, pero meterse a intubar a un niño y un recién nacido, olvídense, ¿no? Nosotros esperamos que se mueran gatos o que se mueran recién nacidos para practicar intubación en esos momentos. Esa es una de las cosas importantes. Las intervenciones por neonatales, por ejemplo, también ya son bien conocidas: la alimentación complementaria, las vacunas, ¿no?, el uso del zinc, vitamina A, hierro, que tanto énfasis se hace a esta hora, ¿no?, y los antibióticos para el tratamiento de la neumonía, la disentería y la sepsis, pero cuando son bien diagnosticados. No dar antibiótico para, entre comillas, neumonías que no son tales, ¿no es cierto? O la primera causa de dar antibióticos necesario, recuerden, yo lo he mencionado en algún momento, algunos que han pasado todavía de la práctica, es los famosos faringitis, ¿no? Bien, en la parte de la madre, en la preconcepción, importante el ácido fólico para minimizar el riesgo de defecto del tubo neural, ¿no es cierto? Pero para esto la madre debe haber recibido 3 meses antes de gestar, y a veces eso es imposible de poder saber, pero entonces una buena alimentación variada garantiza esa posibilidad. Las inmunizaciones, ¿no es cierto?, la prevención de la preeclampsia, la eclampsia, etc. En el intraparto, los antibióticos en el caso de RPM. En la parte de postnatal, reanimación neonatal, vuelvo a repetir, ¿no?, prevención del manejo de la hipotermia, madre de canguro para los niños de bajo peso, etc. Entonces son intervenciones que ya están disponibles y que han demostrado efectividad, ¿no? Para muchos,
como ya les he mencionado, esos 3 niveles de atención: el primer nivel, un centro de salud; el segundo nivel, un hospital, como por ejemplo de emergencias pediátricas; y un tercer nivel, por ejemplo, Hospital San Borja, tienen diferentes condiciones, tienen diferentes recursos. Y por lo tanto, yo siempre hago atención a esto, de que su formación académica es bastante hospitalaria, ¿no? Entonces ustedes hacen mucho acá y acá muy poco. Sin embargo, en el desempeño laboral, ya cuando tienen ustedes responsabilidad médico-legal al adquirir una colegiatura, ¿no es cierto?, es más bien en este nivel de acá. Entonces nosotros debemos estar preparados en un primer momento para atender pacientes del primer nivel. Ya como le digo, yo acá, mi profesor me va a decir, a ver, ¿qué tiene este paciente? Tal, entonces yo me vuelvo un experto, porque me interesó el caso, en una, vamos a decir, una enfermedad de Kawasaki, una enfermedad de von Recklinghausen, lo sé, sé etiología, me sé todo a memoria, y estoy acá y no me sé manejar un resfrío común, no me sé manejar una anemia, no sé manejar o detectar una neumonía o no sé los signos de peligro. Entonces esa es la lógica que yo quiero que ustedes se den cuenta. Entonces, la enseñanza de la pediatría en sí se ha dedicado mucho a un enfoque de atención de la enfermedad, ¿ya? Entonces se atiende generalmente ese foco de enfermedad y se descuida otros aspectos. Se ven casos complejos y enfermedades a veces poco frecuentes. Por ejemplo, esta enfermedad, esta señora que reclama atención para el hospital del niño con una inmunodeficiencia primaria, estoy seguro que cualquiera que la vea en el primer nivel se le pasa. Sin embargo, alguien que pueda dar unas infecciones frecuentes, este niño tiene algo que no lo puedo manejar yo, y lo que debe hacer coherentemente es hacer la referencia, ¿ya? Ahora el CIS cubre muchos aspectos y eso es algo muy importante que permite definir muchas cosas. También a veces dependemos de alta tecnología, ¿no? A veces cuando yo pregunto, bueno, ¿y qué hacemos en este caso? Una radiografía. Pero digo, sitúate que no estás acá en el hospital, estás en el primer nivel, estás pensando en una resonancia, algo así. ¿Cómo tienes que hacer en este caso? ¿Qué es lo que tienes que desarrollar más? El tema, digamos, de la pericia clínica, ¿no? Que nos toma tiempo, pero que es importante. Esto se ha estudiado, ¿ya? Hay una discordancia entonces en nuestra formación, el porcentaje de tiempo de la enseñanza universitaria. Esta es una publicación antigua, ¿ya? Bastante en el hospital, ¿no? En el ambulatorio muy poco. Sin embargo, el porcentaje de graduados que se desempeñan en el primer nivel es bastante alto. Entonces estamos formándonos acá para atender acá. Yo acá aprendo a manejar un Porsche para manejar un triciclo, ¿no? Es decir, me dejo entender, o sea, lo que quiero es que ustedes estén preparados para eso, ¿no? Para resolver lo que en el día a día van a ver, para que no se les pase, esto tiene algo más que yo no puedo resolver. ¿Qué cosa tiene? Entonces me debo tener en consideración a quién voy a integrar para hacer esto, ¿ya? Entonces, hay una baja actividad en la atención primaria de la salud, quiere decir aquella que se concentra, en la cual un grupo grande de la población, ¿no? Escasa práctica en condiciones reales, ¿no? Hacemos en condiciones, nos queremos meter a la UCI, está bien pues, pero espérate que te toque el tiempo, entras a la UCI, vas viendo todo, y es el interés del alumno, ¿no? Yo he pasado por eso, es el interés del alumno, de querer aprender, de querer varias cosas. Antes hemos sido inclusive en el internado, ¿qué le digo? Demasiado entusiastas, ¿no? En hacer cosas, ¿no? Pues un bar, entonces está bien, eso es lo que compete a un alumno de medicina, ¿no? Pero tiene que tener la condición de que ese no va a ser su ámbito en un primer momento laboral. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando están en el ámbito laboral, ya no es tan fácil como ahora, en relación a lo que yo le voy a enseñar más tarde sobre la responsabilidad legal, ¿ya? Entonces hay poca interacción con la familia para la prevención y promoción de la salud. Muy bien, estoy regresando. Entonces, ¿cómo atendemos una niña o un niño? Generalmente, ustedes lo han visto seguramente. Entonces, ¿por qué trae a su niño, señora? Doctor, mi hijito está mal de la garganta. Muy bien, a ver, vamos a examinarlo. Efectivamente, señora, está mal de la garganta, ¿no? Tome su receta. ¿Quién hizo el diagnóstico? Ya, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué estudiamos? O sea, cuando la mamá te dice y te orienta y te guía, la mamá puede venir con muchos problemas. Dice que doctor, mi hijito tiene dolor de abdomen, digo, tal que tú te embarcas en esa lógica del dolor de abdomen, ¿no? Y entonces te sales descuidando otras cosas y tiene una neumonía y un problema de tipo propiamente abdominal, ¿no? Además el abdomen es una caja de sorpresas, como ustedes saben. Muy bien, entonces para eso hay que tratar de tener una metodología que permita llegar a más de un diagnóstico. Los niños siempre tienen más de un diagnóstico.
Pueden ustedes verlo bien, sí señora, porque el doctor sabe que mire, tiene un problema de diarrea, lo están examinando y al hacer un examen completo descubre que este niño tiene un soplo. Y lo observan que está pálido, piden su hemoglobina, tiene anemia, tiene diarrea y tiene probablemente una cardiopatía congénita cianótica. ¿Te das cuenta? En ese momento tienes 3 cosas y no es una sola cosa. Entonces un niño tiene más de un diagnóstico generalmente. Eso es algo que tiene que tener en consideración. Los que se van a dedicar a la pediatría, ¿no? Y lo mismo ocurre en las enfermeras. ¿Eh? Las enfermeras también pasan mucho tiempo a veces en el hospital, un poco más sí en el centro de salud, pero pasan también en el hospital bastante tiempo. Entonces es necesario dar un nuevo enfoque a la atención del niño, ¿ya? Enfocar de otra manera la forma como estamos trabajando con el niño, y la forma como estamos trabajando con el niño es muy importante. Entonces, descartar esa atención infantil rutinaria, ¿no? Que está enfocada en el daño. ¿Por qué viene? Por esto, lo veo por eso. Sino que hay que sistematizar algo que nos pueda ayudar, porque muchas veces la mamá consulta a veces por medidas preventivas, ¿no? Hay que también evaluar el ambiente, la información, porque por ejemplo si estamos un niño, no hablo de acá, ¿no? Pero puede ser que hablemos de que estamos haciendo serum y viene un niño con un síndrome obstructivo bronquial o de repente una bronquiolitis, ¿no? Pero ¿qué hace, no? La madre cocina dentro de la casa, crea gran cantidad de humo, las puertas están cerradas porque el frío externo del ambiente, de la altura es bastante alto. Entonces hay una serie de cosas que no lo van a resolver con recetar, lo van a resolver con una comprensión de la enfermedad propiamente y ver qué otros factores rodean a esta. Entonces, ¿no es cierto? Cuando hacemos una atención infantil rutinaria, perdemos la posibilidad de hacer un diagnóstico precoz, ¿no? Perdemos oportunidad de dar medidas preventivas y de hacer promoción de la salud. Entonces, ¿qué tipo de atención se brinda? ¿No? Una atención orientada al daño. Nos gusta mucho el estetoscopio, ¿no? Sin embargo, es aquel elemento que para utilizarlo bien se requiere, ya que les he dicho a ustedes algunos, una pericia clínica, ¿no? A ver, vamos a evaluar a un niño de 3 meses que probablemente está teniendo tos. Yo estoy sospechando que tiene una neumonía, porque cada vez que veo a un paciente y tiene tos, yo no voy a pensar que es un resfrío, voy a pensar siempre lo peor, porque debo descartar lo peor para irme quedando progresivamente con lo menos grave. Porque si es un resfrío, señora, tráigalo mañana, al día siguiente lo trae ya peor, o le puede comunicar que ha muerto. Viene el niño de 3 meses con tos. Entonces yo digo, mi estetoscopio, voy a usar mi estetoscopio, que tanto me gusta. Le pongo el estetoscopio en la espalda y entonces no escucho bien. ¿Qué le digo al paciente que haga? Que respire. Tiene 3 meses. No me va a dar. ¿Qué hago? ¿Alguna maniobra? Sí, ¿no es cierto? La maniobra del fuelle, correcto, ¿no? Luego que puede... Pero eso implica pericia clínica. Por eso, cuando ustedes agarran su estetoscopio, ¿no? ¿Qué se ha escuchado, Marcos? Oye, es crepitantes. A ver tú, Jessica. No son. A ver tú, Mario. No sé. Es decir, el estetoscopio tiene una dificultad en que a medida que uno más lo utiliza, más adquiere pericia para manejar. Por lo tanto, cuando queremos interpretar como que el hallazgo del estetoscopio es el principal, recuerden que tiene menos sensibilidad, especificidad y valor predictivo, ¿ya? Entonces, esa es una de las cosas que... Entonces, ¿qué debo hacer primero si tiene tos? Cuente frecuencia respiratoria. Compárenla con el estándar para esa edad. Visualícense el tiraje. Usen su estetoscopio. Que tienen a la mano un oxímetro, utilicen. Y utilicen el estetoscopio, utilícenlo bien. Esas son las cosas importantes que hay que hacer. Entonces, la atención orientada al daño es una de las cosas más perversas que hay porque nos va a llevar a tener problemas médicos legales, ¿ya? Entonces, hay que brindar una atención integrada con un enfoque de proceso. El enfoque de proceso es muy importante. ¿Qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades que se interrelacionan y transforman entradas, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, ¿no? Si yo necesito un paciente que viene con una apendicitis, yo necesito materia prima, ¿no? Necesito guantes, necesito gasas, necesito materiales, por ejemplo tijeras, necesito información, necesito de cuándo está así, etcétera, etcétera. En salidas, es decir, un servicio, pero con valor agregado. El paciente sale curado, mejorado, ¿no? Tratado. Es decir, este es el proceso. Siempre hay una serie en salud, desde hace más o menos unos 10 años se viene trabajando más el tema de procesos, ¿ya? Y eso es algo que los va a ayudar mucho a ustedes para que entiendan. Entonces yo que estoy concentrado acá, yo digo,
yo tengo que operar, pero para operar yo necesito que me responda bien, por ejemplo, a la administración, que compre pues la sutura, que compre todo, todo es un proceso, porque si es que este hace mal las cosas y no me provee de estos insumos, ¿qué voy a hacer yo acá? Suspendo la operación, se demora la operación, el paciente se complica y se muere. Entonces el proceso es todo, es un conjunto de actividades, ¿no es cierto?, interrelacionadas. Él tiene que comprar, este le tiene que dar sala, le tiene que dar un turno. Esa sala tiene que tener características, tiene que estar limpia, tiene que estar iluminada adecuadamente. Es decir, no es solamente que yo opere, sino tengo que tener todo lo previo y todo lo posterior. Y si yo opero, y por ejemplo tengo un cráneo, lo opero, ya se ha golpeado, sí, de repente tiene un hematoma, sí hay que operarlo. Sale del postoperatorio y no tengo una UCI, o no tengo cámara disponible en UCI. Entonces, esos son los problemas que ustedes tienen que ver, todo el tema de esa naturaleza. Acá les pongo un ejemplo, ¿no? Un paciente, un niño con neumonía que viene a la comunidad. Este niño viene, ustedes están trabajando en el centro de salud. Es un paciente menor de 5 años que tiene tos. Le preguntan, lo observan, lo evalúan, lo diagnostican, lo tratan o lo refieren. Entonces yo puedo preguntar, ¿qué tiene, señor, su niño? Doctor, usted tiene tos. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 3 días. Le puedo preguntar otras cosas más. Tose más de noche, de día, etcétera, etcétera, ¿no? Lo observo si es que este niño tiene, de repente, algún grado de signo de dificultad respiratoria. Puedo observar si está agitado, puedo observar si tiene aleteo nasal, puedo corroborar más eso cuando lo evalúo. Cuento frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Entonces lo evalúo. De ahí le hago un diagnóstico y de ahí decido tratarlo. Y decido tratarlo si es que yo creo que yo puedo resolver ese problema en ese momento, en el primer nivel. Pero si digo, no, este paciente tiene una neumonía, yo voy a tratarlo. Pero digo, no, este paciente tiene una neumonía, pero es una neumonía con derrame. Es una neumonía con empiema. Entonces yo tengo que hacer algo que es referido. Entonces, yo tengo acá un paciente con diagnóstico de neumonía. ¿Tengo capacidad resolutiva para ello? Sí. Le doy tratamiento ambulatorio, lo veo, a los 2 días lo vuelvo a evaluar. ¿Cómo está, señora? Sí, doctor, ya no tiene fiebre, ya está más tranquilo, ya no tose mucho. Perfecto. ¿Está comiendo mejor? Sí. Entonces yo estoy viendo cómo está cumpliéndose mi tratamiento. Lo voy a citar al segundo día, lo voy a citar cuando termine el tratamiento a los 7 días. Entonces ahí yo voy a hacer mi experiencia, mi práctica, es decir, así debo tratar. Pero hay otro que no, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer una hoja, tengo que hacer un escrito acá en la cual diga, refiere a este paciente, ¿no es cierto? Porque acá le voy a poner mi sello y mi firma. Entonces voy a tener que hacer una referencia a un hospital B, a un hospital de segundo nivel. Aquí este paciente va a llegar, ¿no es cierto?, con diagnóstico de neumonía. Si este establecimiento de salud tiene capacidad resolutiva o no. Sí tiene capacidad resolutiva, por lo tanto, voy a hacerle de repente alguna evacuación del derrame, ¿no? Pero de repente este paciente, aparte de su problema de función pleural o de derrame, etc., tiene signos de sepsis y no tengo UCI. ¿Qué tengo que hacer? Mirar hacia este otro lado. ¿Me den cuenta? O sea, esa es la lógica. Ustedes se den cuenta de todo y no simplemente cuando están trabajando acá en este mundo pequeñito. Tienen que estar dándose cuenta de todo. Este de acá va a hacer su tratamiento y todo, y finalmente lo va a tener que contrarreferir. Se hace la contrarreferencia, ¿no es cierto?, al paciente, se le evalúa, se le da tratamiento, se le controla, se le da de alta, pero tiene que ser contrarreferido y acá tiene que ser seguido. Entonces, esas son las lógicas de la atención. IEPI propone una lista de actividades en cada uno de los pacientes que vienen. Primero, ustedes tienen el nombre, el peso, la temperatura, lo mínimo. ¿Quieren tener tallas? Tállenlo, no hay problema. IEPI no le dice que no lo talle. Le pregunta qué problemas tiene el niño y lo que está en rojo, que implica el verbo verificar, eso lo tenemos que comprobar. ¿Ya? Y por eso IEPI dice, ¿hay signos de peligro? Si hay signos de peligro, ¿cuáles son? Son 4 para el niño menor de 2 meses y son como 10 para el niño menor de 2 meses. Entonces, de 2 meses a 4 años son 4. Y después las preguntas que son, digamos, con posibilidad de respuesta. ¿No? Señora, ¿su niño tiene tos? No, paso al siguiente. Señora, ¿su niño tiene diarrea? Sí, entro acá. ¿No es cierto? Y ahí en la parte ahí evaluaremos la diarrea y en relación con la deshidratación. Señora, ¿su niño tiene fiebre? Sí, entro. ¿Y tiene problemas de oído?
yo tengo que seguir esta secuencia de pasos, así, un orden. Este orden me ayuda mucho a descubrir más de lo por qué el niño ha venido. Miren, ¿qué problema tiene el niño, señora? Doctor, mi hijito, ¿sabe qué? Tiene lesiones en la piel, tiene lesiones en la piel, en la boca, en los tres. Tiene tos, de repente tiene tos, de repente tiene, o no tiene diarrea, etc. No tiene signos de peligro, pero yo voy avanzando. Yo en todo paciente que vea voy a seguir esta secuencia. Ese problema de piel lo voy a evaluar acá, en otros problemas. ¿Ya? Entonces, siempre hay esa posibilidad. Entonces, el paciente en el primer nivel llega, ¿no es cierto? Y yo utilizo esta secuencia. Signos de peligro, los síntomas más frecuentes, ¿no? Verifico desnutrición y anemia. Acá ya he verificado signos de peligro, evalúo otros problemas. Una vez que yo tengo acá, hago una clasificación o un diagnóstico. Hago un diagnóstico y clasifico. Esto es para tratamiento en el hogar. Verde, ¿no? O sea, tranquilo. No, esto requiere tratamiento específico. Voy a darle furazolidona porque es una disentería. No, esto de acá hay que referirlo. Esta es una neumonía complicada. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo para referirlo voy a tener que, o para trabajar acá, por ejemplo, en estos dos casos, siempre tengo que enseñar a los padres. O sea, los padres deben que ser los que yo tengo que integrar al tratamiento para que me ayuden a mejorar, ¿no? Y acá debo aconsejar a los padres porque vamos a trasladarlo a ese niño. Señor, mire, lo trasladamos a su niño porque su niño tiene este caso que es complejo, acá no lo podemos, porque a veces, miren, ¿no? Eso no se presenta tanto en Lima, pero cuando ustedes vayan a ver su serum, vayan a hacer su serum, van a tener niños que necesitan ser trasladados y los padres no quieren, porque al ser trasladados abandonan a sus otros niños, abandonan la crianza de sus animales. Es decir, tienen otras condiciones, entonces ustedes tienen que cubrirse frente a esas eventualidades, ustedes tienen que comunicar al juez de que ese niño tiene eso, porque son temas reales que le va a pasar. Y después dice, oye, nunca me dijeron esto, es que ustedes están pensando en el hospital, ¿no? Entonces, cuando se integra al hogar, acá hay que hacer una serie de actividades, ¿no? Cómo alimentarlo, cómo darle los medicamentos, ¿no? Cada cuántas horas, qué medidas, es decir, todo eso tiene que estar claro para que pueda cumplirse el objetivo. Y si nosotros tenemos que ir al segundo o tercer nivel, ¿no es cierto? Este paciente va a entrar con una referencia, va a entrar por emergencia, es decir, acá se le va a hacer una serie de diagnósticos. Entonces, yo hago atención integral y lo que hago cuando refiero es atención integral, ¿ya? Entonces, se cumple todo esto de acá. Todo esto es lo que se hace, lo que nosotros hacemos. Con esto, ¿qué pretendemos? ¿No? Es que todos los piezas de este rompecabezas que es la salud, la tratemos de ordenar, porque si no ordenamos las cosas, todo sale mal. El orden es muy importante, la salud es muy importante, ¿no? Es tan importante el orden hasta en la vida personal que hay una señorita que se llama Mari Condón, que es la que dice cómo ordenar los calzones, las brasieres, las medias, todo, porque el orden es importante. En salud es mucho más importante, ¿no? Entonces, en salud se trabaja con una herramienta que se llama las 5S, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, las 5S es una herramienta de la calidad en relación a lo que es, ¿no es cierto?, lo que es clasificar, ordenar, ¿no? Evitar ensuciar, estandarizar y supervisar. O sea, esa es una herramienta que es importante en salud, ¿no? Cuando uno quiere ordenar un servicio. Entonces, todas estas piezas, al ordenarse, ¿no es cierto?, nos permiten que cumplamos con los derechos del niño en relación a que el sistema de salud se va a ordenar por parte de nosotros, porque nosotros nos quejamos del sistema de salud, pero somos nosotros los que estamos en el sistema de salud y tenemos que contribuir a su orden, ¿no? Mejora el manejo de los casos, mejora las prácticas familiares y lógicamente respetamos los derechos del niño. ¿Qué cosa es el ministerio? Yo he estado una vez en el ministerio en la gestión de la doctora Macetti, he sido director sectorial, pero ellos tienen una idea un poco equivocada. Hacen las guías de práctica clínica. Dicen, esto es lo que tú tienes que hacer en el primer nivel, en el segundo nivel y en el tercer nivel. O sea, es como se dice, hay una guía para el primer nivel, hay otra guía para el segundo nivel y hay otra guía para el tercer nivel. Como si estuvieran disociados entre ellos cuando el paciente puede escurrir desde el primer nivel hasta el tercer nivel. O sea, un paciente a veces pasa un accidente de tránsito, no puede llegar a un centro de salud, saben que ese paciente tiene que ser referido, ahí lo van a estabilizar, le van a dar los primeros, digamos, las primeras atenciones, va a pasar a un segundo nivel y de repente tiene que llegar a un tercer nivel. Entonces, lo que pasa es que dice
¿Qué patologías atender niños según nivel de atención? ¿No? Entonces, si es una diarrea, acá se hace tal cosa, si es una neumonía, se hace tal cosa, si es acá, llega acá, pero no hay una lógica de esta, ¿no? Entonces, en la cual ordenes un poco cómo es lo que tienes que trabajar y de acuerdo a este semáforo, dices, ¿no? Esto se refiere, esto se trabaja con la comunidad, esto... Yo acá que necesito a un profesional de salud con alta especialización, en el tercer nivel. Acá necesito a un médico general, a un médico de familia o a otros profesionales que puedan trabajar ordenadamente acá. Y acá en la familia de la comunidad. Entonces, no solamente te dice por qué patología atenderlo, sino te dice cómo atenderlo. ¿Ya? Cómo atenderlo y cómo referirlo. Y ese es un elemento sumamente importante. Entonces, hay que enseñar a cómo trabajar. ¿Ya? A veces eso pareciera que es algo ilógico, ¿no? La gente, ustedes ven a su profesor y dicen, qué bien este profesor, cómo trabaja, pero probablemente él tenga una lógica de atender y su experiencia no hace que se vaya directamente a tal o cual campo, ¿no? Pero hay que tener una sistematización Entonces ese es un elemento importante, ¿ya? Entonces ahí tiene objetivos, ¿no? Que es reducir la morbilidad y mortalidad en niños, mejorar la calidad de la atención, incorporar acciones de promoción, prevención infantil, en salud infantil y mejorar el cuidado del niño en el hogar. No tiene unas ventajas, ¿no? Focaliza la atención del niño como un todo y no solamente como el motivo de consulta. Atiende las principales causas de muerte, responde a la demanda de la población, ¿no? Asegura el tratamiento integrado, asegura en primer lugar que sean identificados niños severamente enfermos, porque pregunta por signo de peligro y puede adaptarse a la situación epidemiológica local, ¿no? Entonces hay una metodología, ¿no? Y sobre todo, yo quiero hacer esto mucho énfasis porque cuando trabajamos siguiendo una secuencia de pasos y utilizando una metodología minimizamos el error. El error en la atención de los pacientes, el error en salud, el error en la práctica clínica siempre está presente, ¿no? El hecho de internarse nomás una persona tiene 10% de tener eventos adversos, eso está estudiado, ¿ya? Si ustedes entran a leer la parte de todo lo que es calidad de salud, van a darse cuenta que el porcentaje de pacientes que mueren en los hospitales supera el de accidentes en avión que hay a nivel mundial, ¿ya? Entonces, y quienes somos responsables de eso somos nosotros, ¿no? Desde el lavado de manos hasta el uso adecuado de los recursos, ¿ya? Entonces, esto es una realidad. Pero el problema no es solamente eso, porque fuera que ya se muere y se murió, ¿no? El problema es que estamos teniendo algunos temas en relación con la parte médico-legal. Cuando uno atiende al daño, lo hace de manera muy superficial. ¿Por qué viene señora por esto? Ya tome esto. No hay una empatía por la madre, no hay una relación empática en relación a la enfermedad del niño, ¿no? Hay poca comunicación, ¿no? Es muy distante, ¿no? Es fría, ¿no? De poco impacto e induce al error. Y la inducción al error lleva a problemas médico-legales. En cambio, cuando solo sigamos una propuesta un poco, digamos, metodológica, ¿no? Sistemática, preguntamos por esto, entonces estoy haciendo como un chequeo, ¿no? Así como cuando el avión va a salir y viene el ingeniero de vuelo y dice, presión de las llantas, tanto, aceite, tanto, entonces si haces un chequeo, entonces es por eso que evitas el error y la falla y el escalado, ¿no? Sin embargo, si tú haces, hago esto y no hago lo otro, ahí puede haber problemas. Y ese es lo más importante en relación a este tema, ¿no? Hay un método, se sigue un proceso, cada parte tiene un valor, es asertiva, ¿no? Es una comunicación entre la madre que da los datos y yo, en la cual yo respeto sus ideas, escucho su opinión, yo no desvaloro lo que ella dice. Entonces esa es una comunicación asertiva, ¿no? Entre dos adultos que se pueden entender, es cercana, ¿no? Es auténtica y minimiza el error, ¿ya? ¿Por qué? Porque hasta la Contraloría ahora se ha metido en el tema de salud y entonces dice, ¿no? Que cuando se modificaron los artículos 15, 23, 29 y 37 de la Ley General de Salud, dice, toda persona tiene derecho a lo siguiente: atención y recuperación de la salud. En el inciso G dice, a recibir tratamiento inmediato y reparación por los daños causados en el establecimiento de salud y reparación por los daños causados en el establecimiento de salud y servicios médicos de apoyo de acuerdo con la normatividad de género. Ser atendida por profesionales de la salud que estén debidamente capacitados, certificados y recertificados de acuerdo con las necesidades de salud, el avance científico y las características de la atención.
Y acá viene lo importante, y que cuenten con antecedentes satisfactorios en su ejercicio profesional y no hayan sido sancionados o inhabilitados para dicho ejercicio de acuerdo a la normatividad vigente. Para tal efecto se creará un registro correspondiente. Quiere decir que si ustedes tienen un problema médico legal o están inmersos en un problema médico legal, van a estar en un registro en el cual pueden pedir alguna de estas cosas. Como les comentaba, yo estoy en el hospital de niños el hospital de emergencia de El Salvador y se ha estado recibiendo personal nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué se les pide al personal nuevo ahora? ¿No? Que no solamente que tengan competencia, que es lo más importante, sino también, por ejemplo, les piden que es un deudor de alimentos, ¿ya? Y eso es para no contratarlo. Ven si es que ha tenido un problema médico legal, para no contratarlo. Y a veces se dice, no, ¿sabes qué? Se ha tenido un problema médico legal, dice otro colega. La pila. Sí. Nos quedamos sin pila. Así es el delegado, yo también soy delegado en promoción así. Entonces, seguimos hablando, ¿ya? A ver, ojalá que me escuchen. Entonces, el tema es que estas cuestiones que están ahorita asociadas al problema médico legal son bastante importantes que ustedes las comprendan, ¿ya? Yo me acuerdo cuando hacía mi serón, había una frase que yo escuchaba de los pobladores, ¿eh? Decían, sí, pues lo que pasa es que cuando el paciente se muere no pasa nada, porque el error del médico lo tapa la tierra. Y nunca me olvido de esa palabra que una vez le escuché, ¿no? Pero ahora no es así, ahora no es así. Ahora hay que tener mucho más responsabilidad para el ejercicio de la medicina, ya, mucho más responsabilidad para el ejercicio de la medicina porque implica su carrera, su futuro, implica no solamente eso, sino que ustedes sean vistos de una manera adecuada, ¿no? Como trabajadores de la salud que tienen ética. Y para eso también hay organismos que se han creado, ¿no es cierto? Por ejemplo, su salud, ¿no? Su salud se ha creado para ver esto. Hay inclusive un proceso de selección para junta de usuarios. O sea, los mismos usuarios, los mismos pacientes, muchos están sensibilizados, entonces forman sus asociaciones, ¿no? Forman sus grupos, y entonces salen ya no es raro ver pues, a las mamás de niños con discapacidad, con autismo, con enfermedades raras, que salen a buscar y a hacer de valer su derecho a la salud, ¿no? Entonces, igual, si es que pasa un problema médico legal, van a iniciar de repente su misma organización, o sea, su mismo hospital, de oficio, dice, hágase la auditoría de caso, de oficio, ¿no? Entonces, se hace la auditoría de caso. Y les cuento, miren, en el hospital de El Salvador ha fallecido una paciente, una gestante, ¿no? Que dio luz a mellizos, más dos que tenían, o sea, 4 que se han quedado en el aire, ¿no? Prácticamente sin la mamá. Hace sangrado, hipotensión, la obstetriz llama, el médico no sube a evaluar, entonces todo está registrado, todos van a tener un problema legal ahí, todos. Y simplemente por estas cuestiones que ahora es cuestión de cumplir con responsabilidad lo que tenemos que hacer. Muy bien, entonces, además que su salud, todavía para decir, lo que estoy haciendo está bien, ha certificado su procedimiento administrativo sancionador, es decir, está certificado como una ISO, es decir, que eso es lo correcto que tiene que hacer. Entonces ahí lo va a decir, no, acá tengo mi certificado ISO, que es una certificación de calidad en el proceso, o sea, el proceso se cumple tal cual, y si que termina de que el proceso, usted tiene una negligencia, un acto negligente o algo así, esto es lo que le corresponde. Entonces hay cosas de esa naturaleza y es importante. Pero yo les había dicho, ¿no?, que solamente para cerrarles, nosotros lo tenemos desde el año 2006, ¿no? 96, perdón, tiene 23 años. Esta es la última edición, esta es las ediciones anteriores. Hasta que finalmente llegamos a un CD, un DVD. Bueno, vamos avanzando. Igual. Entonces vamos a caer. Entonces, en base a esto, simplemente vamos a ir avanzando, porque si no, el tiempo es el activo más valioso de una persona. Voy a hacer la referencia, miren, con todo lo que les he dicho, cómo tienen que atender todo lo que ahora quiero ver es ustedes, cuál es la situación del niño actualmente, ¿ya? Eso es fundamentalmente esta parte. Entonces, ¿qué hay que referirnos para ello? Entonces,
Entonces, aquí, tú sabes que yo les estaba hablando, y algunos he dicho, ¿no? Hay que tener en consideración todas estas cuestiones de la mortalidad de la niñez y la mortalidad infantil, que es importantísima para poder realizar actividades o acciones en beneficio de la niñez. Entonces, en el 2010, antes de hacer Serum, hubo una encuesta en la cual participaron 669 médicos que iban a hacer Serum en ese tiempo. Entonces dice, ¿no? Resultado de las preguntas sobre la atención del niño de 0 a 2 meses. O sea, había varias preguntas que tenían que ver con los niños menores de 2 meses, incluida lógicamente al neonato. A estos serumistas contestaron correctamente en el 55%. Quiere decir que la mitad bien y la mitad mal. ¿No es cierto? Para tratar neonatos es muy importante que aumentemos ese porcentaje. Preguntamos, ¿no es cierto?, sobre la atención de los niños de 2 meses a 5 años, y acá sí hubo un mayor porcentaje de correctos. La neonatología es una especialidad que obviamente siempre se renueva, hay diferentes metodologías, técnicas, avances en el tratamiento de los niños recién nacidos. Entonces, yo he considerado que hasta los 2 meses es una etapa de vida muy crítica, por eso lo he considerado así. Entonces, preocúpense siempre de esa posibilidad, ¿no? Ahora, si es que hacen pediatría y después hacen neonatología, todavía le va a alcanzar a ganar bien. ¿Ya? Ahora, a ver, solamente promedio, ¿ya? Para desnutrición crónica, en promedio, ¿no es cierto?, en menores de 5 años, ¿ya? ¿Cuánto es? 12.2. ¿Ya? Al año 2000 era 24. O sea, miren, ha bajado bastante, ¿no? Pero ¿dónde van a ir ustedes a hacer Serum? Se llama Huancavelica, donde yo me fui a hacer Serum, ahora se lleva muy fácil, antes se llevaba muy... Miren, ¿cuánto es 32%? Quiere decir que menores de 5 años, más o menos digamos que de 10, 3 tienen desnutrición crónica a los 5 años. ¿Ya? Entonces, aquí van a encontrar ustedes en esta región bastante patología. Cajamarca tiene mucho dinero, pero porcentaje de nutrición va también bastante alto. Huánuco, etc. Entonces, quedarse en alguno de estos lugares acá es no aprender nada, ¿no? Vayan ustedes fuera a hacerse un viaje. Clasificación de niños de 6 a 13 con anemia. ¿Ya? Anemia. La anemia ustedes saben que está de moda, como se dice, ¿no? Está de moda, ¿no? Pero la anemia siempre ha existido. Los trastornos, digamos, relacionados con el déficit de hierro son los más frecuentes a nivel mundial, no es solamente un problema de Lima. Y entonces ustedes tienen que esta anemia leve es una gran mayoría de niños que tienen leve, después moderada y grave, o severa muy pocos, ¿no? ¿Dónde empieza la anemia? Miren, esto es bien importante. Empieza a aparecer a los 6 o 8 meses, aumenta un poco entre los 9 y 11 meses y así va disminuyendo. Por lo tanto, miren, si yo considero desde los 6 meses hasta el año y medio, ese es el grupo crítico. Ahí yo tengo que trabajar bastante, ahí yo debo decir, apenas cumple 6 meses, yo ya debo decir, señora, ¿tiene su hemoglobina de base? Sí la han tomado, este es de acá, empieza a recibir tratamiento, o si es que estuviera anémico, o suplementación si es que no estuviera. Entonces hay lugares en los cuales, por ejemplo, hay programas sociales como Juntos, Junamás, CIS, ¿no?, en los cuales están los pacientes un poco más, digamos, un poco más concentrados. En Juntos porque ustedes saben que si que llevan a sus controles, le ponen sus vacunas y lo llevan al colegio, les dan dinero. Y está bien, ¿no?, porque es peor que no hagan todas esas cosas, ¿no? Junamás tiene otra condición y también el CIS, ¿no? Pero estos que están incentivados, miren, son los que tienen menos cantidad de anemia. Proporción de niños de 6 a 30 meses con anemia según nivel educativo de la madre. Acá también es importante que, digamos, el nivel de la madre juega un rol trascendente, ¿no? El quintil de riqueza también. O sea, los pobres y la instrucción, o los años de instrucción en menor cantidad, juegan a favor de la anemia y de otras enfermedades seguramente.
Entonces, ¿cuál es la prevalencia de anemia a nivel nacional para el 2018? 43.5. O sea, a nivel nacional, prácticamente podríamos decir que casi mitad de los niños están anémicos y mitad de los niños no. A nivel nacional. ¿Ya? Niños menores de 3 años. Yo me voy a Puno, voy a encontrar casi 70%. O sea que de 10, 7 van a tener anemia y eso es un crimen. ¿Ya? Por todas las consecuencias que tiene la anemia en relación a la cognición, el desarrollo psicomotor, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, Puno, Pasco, Loreto, Junín, cifras bien altas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración. Entonces, cuando ustedes llegan a un lugar, tienen que saber, ¿y cómo está la anemia acá? ¿Y cómo está? ¿De qué se enferma más? ¿Cuántas neumonías han tenido? ¿Cuántos han fallecido? ¿De qué han fallecido? ¿Cuántos neonatos fallecidos tienen? Entonces, tú te vas dando cuenta de cuál es lo que llaman el análisis de situación de salud, y entonces estás preparándote para eso, ¿no? Porque eso vas a recibir. De eso vas a recibir en tu centro de salud. Lógicamente que si es que tengo un tema de anemia, ¿cierto? Voy a tener también un tema de suplementación con hierro. ¿Ya? Entonces, es importante de que, digamos, saber cuántos niños están suplementados con hierro, y eso en la encuesta se ve en los últimos 7 días, ¿no es cierto? Entonces, micronutrientes que vienen en polvo, que se echan en los alimentos, pero ¿cuánto lo consumen y cuánto no? ¿No? ¿Cuánto lo consumen y cuánto no? Y entonces, también otros que se mezclan en el alimento, pero no lo consumen, no consumen todo. Es decir, hay un buen grupo que sí consume todo, ¿no? Y esto poco a poco ha ido mejorando. Pero puede ser que yo reciba suplemento de hierro en forma de jarabe o de gotas o de otra forma, ¿no? Y acá están los grupos de edad en los cuales nosotros tenemos problemas de anemia, ¿no? Ya les he dicho. Entonces, el consumo de hierro es importante. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ¿no? En Puno, 70% de niños con anemia, mi lógica como Dirección Regional de Salud debe ser de tratar de que la suplementación con hierro llegue a todos los niños, porque ya tengo el problema muy bien identificado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Puno, ¿dónde está? Miren, tiene más anemia, pero tiene menos suplementación con hierro. ¿Qué quiere decir eso? Que ese director regional hay que ahogarlo. O sea, ese es uno, o los profesionales no están funcionando, o qué es lo que pasa. Entonces, ese es lo que, ¿no? Entonces, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Apurímac, y miren, Apurímac está media tabla, pero todos los niños consumen suplementos con hierro. Entonces ahí es ya política. En todo lo que tiene que ver, lamentablemente el tema de hierro, el tema de la anemia es un tema político, ¿no? Alguien, no sé si recuerdan, lamentablemente voy a hacer ese recuerdo, había un político que le preguntaba una cosa y decía anemia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un tema político. Entonces, proporción de niñas y niños menores de 6 meses de edad con lactancia materna. Esto también es importante, ¿ya? Esto es importante. Miren, la mayor cantidad de niños que reciben lactancia materna son generalmente los que recién han nacido, y poco a poco la mamá va dejando, ¿no? Prácticamente del 76.9 al 52 después de 5 meses. O sea, la lactancia materna exclusiva va disminuyendo progresivamente, ¿ya? Y tiene que ver también mucho con la edad de la madre, ¿no? Muy bien. Bajo peso al nacer, esta es otra cosa importante, ¿ya? Porque los bajo peso al nacer son no necesariamente los prematuros, sino aquellos que nacen con menos de 2.500. Generalmente una gran parte son prematuros, pero también puede haber niños con retardo de crecimiento intrauterino. Entonces esto es importante porque estos son los que nos van a presentar problemas al momento del parto y posterior a él. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que el orden del nacimiento es importante, ¿no? El orden del nacimiento es importante, y también de la edad de la madre, pero hay que tener en consideración esa condición, ¿no? El bajo peso al nacer, ¿no? Y la situación actual es de 7.3, ¿no? Hay algunos lugares en los cuales hay una mayor incidencia de bajo peso, ¿no? Y entonces ustedes vayan viendo esto como una información que tiene que ver
¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que ocurre en mi región? ¿Y qué es lo que es cómo debo actuar? ¿No? Vacunas también es importante, ¿no? La BCG obviamente no se pone en el momento de nacer, la pentavalente 2, 4 y 6 meses, el antipolio también. Es decir, son estos tipos de vacunas que nosotros tenemos que aumentar la cobertura, estas coberturas bajas, ¿no? Acá nosotros tenemos buenas coberturas, por ejemplo 92.6, ¿no? En promedio, nosotros tenemos 80. Debe ser por encima de 85, o sea, estaríamos por acá, por acá hacia adelante, ¿no? Más o menos, por acá. Muy bien. Vacunas neumococo, por ejemplo. Ya se vacuna hace varios años, se vacuna desde el 98 contra hemófilos influenza, después vino la vacunación con neumococo. Sin embargo, siempre vamos a encontrar neumonías. Las primeras causas etiológicas de neumonía es el neumococo y el hemófilos influenza. Si hablamos de meningitis, era hemófilos influenza y neumococo. Se empezaron a vacunar, estas enfermedades disminuyeron, pero no se han erradicado, ¿no? La vacuna no necesariamente lleva a la erradicación, no lleva al control de esa enfermedad. El rotavirus también, ¿cierto? Es un niño que recibe rotavirus. ¿Por qué? ¿Por qué se vacuna contra rotavirus si generalmente solamente, digamos, medidas como lavado de manos pueden ser efectivas contra la diarrea? Rotavirus tiene otro mecanismo de transmisión y rotavirus cuando se presenta en el niño tiene una triada, ¿no? O sea, vómitos, diarrea, fiebre, que sí ocasiona deshidratación y hospitalización. Por eso se tomó la suerte de vacunar. De la vacunación. Niños con CRE, esto es importante también, ¿por qué? Porque durante el tema del control de crecimiento y desarrollo podemos observar alteraciones de desarrollo, podemos observar, digamos, falta de inmunizaciones, podemos observar anemia, es decir, ese es un elemento importante. Por lo tanto, hay que trabajar en coordinación con el personal de enfermería, que es el que desarrolla el CRE. Aunque ustedes no lo crean, cuando vino este programa CRE, acá al Perú, le preguntaron a la Sociedad de Pediatría si que se podía hacer cargo los pediatras de hacerse de crecimiento y desarrollo. Y los pediatras dijeron, no, ese es para el enfermero. Tremendo error. Un pediatra en la consulta privada ve bastante desarrollo, porque lo traen a su control más, las traen sanas. O sea, hasta en eso tenemos que tener en consideración que hemos perdido oportunidades valiosas para poder desarrollar nuestra actividad como pediatras. Las siglas siempre son importantes, ¿no es cierto? Las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Siempre están presentes, han disminuido. Ya no es la primera causa de mortalidad, recuerden lo que algunos les he dicho, la primera causa de mortalidad infantil no es neumonía, son problemas neonatales o perinatales, asfixia, prematuridad e infección. Esos son los problemas, no es neumonía, ¿ya? No se olviden. Igual lo de diarrea, los controles prenatales también deben ser 6 o más. Importantes, 6 o más controles prenatales para decir que es una gestante controlada, ¿no es cierto? Y eso también ha estado mejorando en los últimos años, bastante, en muchos lugares del país, pero en otros deficientes, ¿no? Deficientes. Y acá están la mayoría de proporciones gestantes que han sido controladas. Entonces, todas estas cosas hay que verlas porque tienen que ver en relación al cuidado infantil. Parto institucional, obviamente, pues en el establecimiento de salud vamos a encontrar personal que tiene competencia para la institución del parto. Ya no vemos personal un trabajo de parto en casa. Solamente una anécdota. Cuando yo me fui a hacer me hicieron casi ya por poquito más de 25 años a Huancavelica, y llegué al centro de salud y le dije, ¿y cuántos partos atienden acá? Ninguno, doctor. Ninguno, sí, doctor. Acá, y además no lo van a llamar, me dijeron. ¿Cómo así? Lo atendían en su casa, lo atendían las parteras de la comunidad. Después de hacer mucho trabajo de campo, empecé a tener los primeros partos en el establecimiento. Mucho depende de lo que nosotros hagamos en ese sentido, ¿no? Ahora, el parto institucional es, de hecho, una de las cosas que se tiene que fortalecer, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, gestantes también es importante, su condición de suplementación de hierro, por eso los planes de anemia actualmente nos hacen hacer plan de anemia, plan de lucha contra la anemia, contra el niño, de la anemia que afecta al niño, pero también a la gestante, o sea, los dos, ¿ya? Es importante. Entonces también hay actividades como, por ejemplo, ¿no? El pinzamiento del cordón umbilical tardío es una herida que se hace por la gestante. Cesáreas, la solución que se convirtió en problema, ¿no?
La Organización Mundial de la Salud dice que debe ser 13% como máximo, a nivel nacional tenemos 34.5%. ¿Ya? Entonces, este es un problema serio. ¿Cuál es la primera causa? Según dice en el bolsillo del médico, no quiero creer eso, pero sí. Muy bien, pero ese es un problema que nosotros tenemos, ¿no? En la cesárea, ustedes saben, pues el niño puede presentar taquimia transitoria recién nacido, ¿cierto? Puede presentar una serie de trastornos de problemas, digamos, hidroelectrolíticos y también metabólicos, ¿no? Aprendas este teléfono, ¿ya? El teléfono es 10 615 419, ¿ya? Este que está acá, 10 615 419. Mortalidad infantil, o sea, mortalidad al año en los menores de un año es 15. De estos 15, ¿no es cierto?, 10 se mueren en el periodo neonatal. Acá hay un error, acá debió ser 5, no, acá es mortalidad neonatal 10, o sea, de 15 que mueren en el primer año, 10 se mueren en el periodo neonatal, 10. ¿Ya? Entonces ahí ese es un elemento importante. Y los que se mueren hasta los 5 años, es decir, mortalidad en la niñez, mortalidad después del primer año, son 19, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos los 4. Entonces, importante el periodo neonatal. Algo del Hospital del Niño, que es mi hospital en el cual me formé, soy médico asistente, ahí soy nombrado, ¿no? Entonces, siempre en los casos de dificultad respiratoria, siempre pensar en neumonía, pero los casos de SOP y asma lo superan. Entonces, cuando tenemos un niño frente a nosotros en la emergencia con dificultad respiratoria, tenemos que saber, ¿es neumonía o es asma? ¿O es un síndrome obstructivo bronquial? ¿No? ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí discriminar no solamente el diagnóstico, sino también tratamiento. ¿Cuál sería la medida de que si yo tengo un niño, por ejemplo, estoy en un centro de salud, no tengo radiografía, que tanto anhelo, y me he acostumbrado al hospital en la emergencia, y está con dificultad respiratoria y ausculto, y tengo dudas, sibilancia, sí hay, pero puede ser una neumonía? ¿Qué haría? ¿Cuál sería mi conducta? ¿Saben lo que harían seguramente ustedes por su formación, ¿no es cierto? Lo nebulizan, ¿no es cierto? Lo reevalúan, dificultad respiratoria cae, lo vuelvo a nebulizar, lo evalúo, la dificultad respiratoria no ha aumentado, ha bajado, estoy convencido de que es un problema obstructivo, pero si es que no lo varía su dificultad respiratoria, y es un problema probablemente parenquimal, ¿no? Y un problema parenquimal no tiene nada que ver con vías aéreas. Entonces ahí yo puedo tener en consideración esa lógica, ¿no? Muy bien, igual con los casos de siempre afecta la neumonía, como ustedes ven, ¿no? Siempre en el menor de 4 años, ¿no? Menor de 5 años, menor de 1 año son los casos más frecuentes de neumonía en los años que hemos estado viendo. Diarrea también es un tema que tenemos que tener siempre. El niño menor de 1 año y de 1 a 4 años son los más afectados, ¿no? Y también puede haber, aunque ya se ha roto esto, ya mire, yo sí creo que se ha roto, porque antes yo trabajé bastante el tema de neumonía, de anemia, y había una estacionalidad. Ahora la estacionalidad sí se presenta, pero ya es muy errática. A veces nosotros tenemos en verano un número inesperado de casos de neumonía, cuando los casos de neumonía los estamos esperando más o menos por este tiempo, cuando hay un cambio de clima, ¿no? Entonces ya no es tan marcada esa estacionalidad que tenían las enfermedades. Hay que estar preparados para todo. Y aquí hay una serie de intervenciones que se utilizan para disminuir la mortalidad neonatal. Creo que con esto voy a acabar. Miren, la mortalidad infantil es la que se da en el primer año, ¿ya? Los primeros 28 días es la mortalidad neonatal. Aquí gran parte de nuestro digamos, buenos resultados tiene que ver con la organización del servicio, con la calidad y con la tecnología, pero teniendo en consideración que el uso de alta tecnología para el tratamiento en caso de ser necesario. O sea, no siempre un niño va a necesitar alta tecnología. Entonces yo no voy a decir, escucha, que si no tengo un ventilador no voy a poder atender a un neonato. Eso no es así, ¿no? O sea, esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Se ha visto, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Mejoras
a nivel de la comunidad, de mejoras socioeconómicas, mejor educación de los padres, un control prenatal adecuado, que eso sí debe haber, una atención calificada del parto por personal competente, una adecuada regionalización para poder derivar a los pacientes, un inicio oportuno del cuidado intensivo cuando lo requiere, lógicamente, ¿no? Una adecuada atención inmediata al recién nacido y RCP son las medidas más importantes. Con esto yo puedo hacer que todo funcione mucho mejor, ¿ya? Muy bien, porque, por ejemplo, ¿no? La tasa de mortalidad infantil puede ser pues muy variable, ¿no? Y no necesariamente que sí, porque este tiene alta tecnología, así va a ser, no es necesariamente eso. La tasa de mortalidad en menores de 5 años ha disminuido, sin embargo la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad neonatal temprana se mantiene invariable en estos años, ¿no? Se mantiene invariable. ¿Ya? Muy bien, ese es un elemento importante. Ya estos son intervenciones durante el parto. Acá está lo que yo les, no sé si acá está. Esta metodología se llama ayudando al bebé a respirar, ¿ya? Entonces, ustedes saben que para reanimar a un niño no necesitan el APGAR, ¿ya? ¿Qué le propone esta metodología? Le dice, nace el niño, ¿no es cierto? Voy a ver acá. Nace el niño, ¿no es cierto? Y lo que les pregunta acá, en esta parte de acá, es, ¿no es cierto? Una vez que nosotros nace y lo secamos, si llora. Si llora, yo voy a estar tranquilo, voy a seguir esta línea, esta ruta verde. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a poner en el abdomen de la madre, lo voy a secar, ¿no es cierto? Voy a acordar el cordón umbilical después de 3 minutos y ahí lo voy a observar y vigilar el contacto piel a piel, ¿no es cierto? Esto es lo que ustedes saben, ¿no? ¿Qué pasa si este niño no llora? Cuando no llora, yo voy a despejar las vías aéreas, acá no lo hago porque acá está llorando. Despejo las vías aéreas, estimulo, lo vuelvo a secar y hago, por ejemplo, un secado mucho más enérgico. Generalmente con eso es suficiente para que el niño respire. Entonces, cuando está respirando, yo lo voy a tener tranquilo con la mamá. Recuerden que acá está pasando un tiempo, que es 1 minuto, por eso llaman el minuto de oro. Pero si luego de hacer esto de acá, yo no logro que el niño responda a los estímulos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cortar el cordón e inmediatamente colocarlo en una mesa de reanimación que yo ya he preparado y solamente debo tener mi bolsa antiinflable, que ustedes lo conocen a veces como AMBU, que es una marca, la bolsa antiinflable, y con eso voy a empezar a ventilarlo, pero tiene que ser al minuto, porque se llama el minuto de oro, ¿ya? Acá recién ustedes están hablando del agua. El agua no tiene nada que ver con reanimación, es otro enfoque. Entonces acá ustedes, mientras están ventilando, pueden pedir ayuda. Si es que hay alguna falla, mejoran la ventilación, pero si no, deberían trasladar a este niño ventilándolo hasta otro nivel de referencia. ¿Por qué no intubarlo? Porque eso es imposible de hacer en un niño, es muy difícil, no es algo que podamos hacer fácilmente. La Iglesia de los Santos en los últimos días regalaba a los establecimientos de salud unos muñecos de reanimación grandes, ¿no? De plástico, con equipo de, digamos, luces, les daba también para intubar, el equipo para intubar, el muñeco de reanimación, muy moderno, y regalaba, ¿no? Y ellos me decían, pues doctor, después, cuando ellos se enteraron de este método, fuimos a hacer una capacitación a varios sitios, me dijeron, doctor, nosotros hemos regalado y nosotros regresábamos a ver cómo estaban los muñecos y estaban deteriorados. La gente, por querer hacer intubación, en el muñeco los deterioraba. Imagínense en el muñeco. Imagínense cómo puede ser con una persona. Entonces, esta es la lógica de lo que es. Y ahí ustedes ven, ese es un muñeco, por ejemplo, este es en el 2012, ¿no? En Piura, me acuerdo, en la Iglesia de los Santos, en los últimos días, ellos llevaron un montón de estos muñecos de reanimación que estaban en cajas. Ese es el muñequito. Ese muñeco se le llena con agua tibia. Cuando ustedes lo tocan, preserva el peso de un recién nacido. Está caliente, o sea, el entrenamiento es vivencial, ¿ya? Hay una ficha de reanimación, etc. Ahí estamos trabajando con las enfermeras, con los médicos, ¿no? Y entonces hay una serie de elementos importantes. Estas son las intervenciones que incluyen el clínico en su componente de niño de 2 meses a 4 años y menor de 2 meses, que incluye lógicamente reanimación neonatal. Muy bien.
Ya esto de acá no lo quiero aburrir. Gracias, muchachos. ¿Qué tal? Gracias, delegado. Gracias.